Muy buen día. El día de hoy vamos a tratar el tema del complemento para recepción de pagos. Mi nombre es Víctor Díaz y pertenezco a la empresa Facturación Express FAEX. La agenda que manejaremos en este video será el desmenuzar en qué consiste el complemento de recepción de pagos. Veremos una pequeña introducción, qué son los complementos fiscales, qué es el complemento de pagos, su normatividad, los objetivos que puso el SAT al crear este complemento, la estructura de este complemento, la mecánica para emitir un CFDI con el complemento de recepción de pagos, la serie de modelos, casos de uso que tiene este complemento, un ejemplo de factura en parcialidades, una serie de preguntas y las conclusiones relacionadas con todo lo derivado del complemento fiscal, recepción de pagos. En primer lugar, ¿qué es un complemento fiscal? El SAT agregó desde la versión CFD 2.0 este instrumento y sirve para incluir información adicional dentro de nuestro CFDI. Esta información va a entrar dentro de la cadena original que se forma del CFDI y va también a recibir el sello o va a conformar el sello de el CFDI cuando este se timbre y también cuando lo firme el emisor. Esta entidad está normada en la regla 2.7.1.8 del artículo 29 del Código Fiscal de la Federación y nos informa que estos complementos se crean en base a sectores o actividades específicas en donde un contribuyente puede estar operando. Ejemplos rápidos de un complemento, alguna casa de divisas, ¿no? Que compra y vende divisas. Cuando emite el certificado, el comprobante fiscal digital, tiene que anexarle al CFDI en el complemento de divisas parte de esta información específica que no viene en un comprobante fiscal digital genérico. Otro ejemplo de complemento es los recibos de nómina, muy vigentes y que ahorita todo el mundo lo trae fresco porque cambió la versión en octubre del año pasado. En este complemento, las empresas tienen que agregar la información relacionada con un recibo de nómina que le emite a sus empleados. Y puede haber muchos escenarios como viáticos, jubilación, vacaciones, el pago de nómina normal, etc. Entonces, para eso creó la entidad complemento fiscal. Crear un componente que se pueda agregar al CFDI que tenga validez en el sellado, en la encriptografía que se aplica al CFDI, para que tengamos una seguridad adicional y tengamos la información, tanto nosotros, los emisores y los receptores de este CFDI como el SAT. Ahora, un punto importante, ¿cuándo se aplica? Una vez que el SAT lo publique en su portal, los contribuyentes tendrán 30 días naturales para empezar a aplicarlo en su operación del día a día. Ahí puede haber algunas excepciones, pero tienen que estar atentos a estas disposiciones que se publican en el portal o en alguna de las otras documentos que el SAT maneje como el Código Fiscal de la Federación, la resolución miscelánea fiscal. Ahora veamos las reglas de validación que son aplicables a un CFDI con complemento de pagos. Como vimos en el video de CFDI 3.3, ahora el SAT aplica o podemos clasificar tres tipos de validaciones globales a un CFDI. La validación de catálogos, que recordemos hay en este momento más de 30 catálogos ya publicados y que aplican tanto para CFDI como los distintos complementos que existen. Entonces, si nosotros mandamos información no válida dentro de un campo que está regido con un catálogo, obviamente el SAT nos los va a rechazar, ¿no? Y pues tendremos que corregir esto hasta que todos nuestros campos que estén regidos con un catálogo cumplan con los requisitos solicitados.
la validación de importes e impuestos. Recordemos que en el esquema CFDI 3.2 no se validaban ni cálculos de importes ni cálculos de impuestos. Es más, podíamos enviar importes negativos en ambos casos y no se rechazaba la generación timbrado del CFDI 3.2. El SAT se dio cuenta que esto pues, no podía seguir pasando y en CFDI 3.3 ya se aplican todas las validaciones en importes e impuestos. Entonces, si nosotros no tenemos bien definido el cálculo, aún por centavos nos va a ser rechazado la certificación de un CFDI con complemento de recepción de pagos. Y por último, validaciones por campo operativas agregadas por el SAT. El SAT ahora, dependiendo del escenario o caso de uso que se trate, el campo puede tener diferentes características. Los campos que conforman a un CFDI. Por ejemplo, en el complemento de pagos, si en la entidad conceptos, un CFDI solamente puede traer un concepto asociado al CFDI. Y este concepto, su descripción debe de ser pago. Y en la clave del producto debe de tener una clave específica y en la clave de unidad debe de ser ACT. Son reglas muy específicas para el complemento, pero que no se aplican para, digamos, la emisión de un CFDI genérico. Entonces, esto también debe de ser tomado muy en cuenta. Ahora los contribuyentes debemos de verificar las reglas de operación que están tanto en el anexo 20 como en la guía del anexo 20 o en la guía de los complementos fiscales, resolución en miscelánea fiscal, código fiscal de la Federación, porque ahora sí el SAT está aplicando toda esta normatividad al pie de la letra. Si uno cumple con todas las validaciones, pues nos darán nuestro timbre de certificación del CFDI con el complemento de pagos. En números globales, se aplican 16 validaciones para el CFDI 3.3 en el caso del complemento de pagos y 23 validaciones para el complemento de pagos. Ahora vamos con los casos de uso o modelos que podemos encontrar en el complemento de pagos. El pago en parcialidades. Este caso de uso inicia cuando un cliente hace un pedido a su proveedor, pero de antemano establecen que el pago de este pedido va a ser aplicado en abonos, en parcialidades, de 1 a n parcialidades. Entonces, el proveedor le emite al entregar la mercancía, producto, bien o servicio, un CFDI, vamos a llamarlo el CFDI original, el CFDI inicial, y por cada pago que haga el cliente hacia el proveedor, se le emitirá un CFDI con el complemento de pagos. Este esquema es el más común que se aplicaría y el que nos queda más claro. El siguiente caso es el pago en una sola exhibición. Veamos el caso 1. El cliente solicita al proveedor un pedido, el pedido se entrega, se genera el CFDI y en ese instante, dentro del mismo día, el cliente hace el pago del 100% del comprobante fiscal digital del pedido. En este caso no se tiene que generar un comprobante fiscal de pago. Bajo las reglas y las normas establecidas hasta el momento por el SAT no se tiene que generar y tampoco a una petición del cliente no se tiene que generar. ¿Por qué? Porque se está cubriendo el pago al momento. El siguiente caso, que igual es pago en una sola exhibición, caso 2, se hace el mismo pedido por el cliente, el proveedor genera el CFDI original o inicial, pero el cliente no hace un pago total de la factura, hace un pago parcial. En ese momento se tiene que generar un complemento de pago por el monto del pago, que no es el total de la factura,
y cuando haga el pago, el segundo pago o los siguientes pagos, tendrá que generar un complemento de pago por cada uno de ellos. Aquí hay que estar pendientes y hay que tener muy en cuenta que cada pago se tiene que generar un complemento de pago. Aunque hay una facilidad donde se menciona que si es el mismo receptor, durante un ejercicio fiscal, un ejercicio mensual, se pueden acumular los pagos en un solo pago o en un solo registro de complemento de pago. Verifiquen bien esta regla por si les es práctica y la pueden utilizar. El siguiente caso, que también es pago en una sola exhibición, la diferencia aquí es que después de que el cliente hace el pedido al proveedor y que el cliente emitió la factura, hizo un pago parcial, pero después de este pago parcial el cliente pues cancela parte del pedido o devuelve el pedido. En este caso, recordemos que un comprobante fiscal digital por internet inicial original que tiene asociado un complemento de pago ya no se puede cancelar. En este caso tenemos que hacer una nota de crédito para ajustar nuestra contabilidad. Esos serían los 4 casos genéricos detectados para el complemento de pago. Veamos un ejemplo práctico, un ejemplo en parcialidades. Aquí vemos el CFD origen, el CFD inicial. Como pueden ver, es una factura normal. En este caso estamos asociando también que es la sustitución de un CFDI previo, un CFDI que fue cancelado anteriormente y que sustituyó por este. Y todo va normal, el concepto, los impuestos, emisor receptor y datos generales de la factura. Punto importante, aquí se está indicando en el método de pago que es un pago en parcialidades o diferido. En este caso es un pago en parcialidades, ¿no? Entre el cliente y nosotros se estableció que se iban a pagar a 2 parcialidades. Veamos la parcialidad 1. En este caso, los datos de serie, folio, fecha, lugar de expedición, tipo de comprobante se mantienen. Aquí es importante señalar que para los CFDIs con complemento de pago, el tipo de comprobante es P, es decir, pago. Recordemos que en tipo de comprobante hay 5 tipos para el esquema CFDI 3.3. Ingreso I, egreso E, nómina N, traslado T y pago P. Si no, que los rige el catálogo de tipo de comprobante publicado por el SAT. Después, los datos generales del comprobante. Aquí es importante mencionar que método de pago, forma de pago, condiciones de pago quedan vacías y moneda de tipo de cambio pues debe de referenciarse o asociada con el tipo los datos del complemento del pago que se está haciendo. Sobre el concepto, hace rato lo mencioné un poco. La clave de producto SAT siempre va a ser la 84111-506. Por default, cuando se emita un CFDI con complemento de pago, va a esa clave del catálogo del SAT. La clave de unidad por default es ACT. Por default no hay otra. Si se pone otra clave de unidad, va a ser rechazado al momento de timbrar. El número de identificación de unidad va nulos, no se agregan. La descripción es pago, tal cual. La cantidad siempre va a ser 1, precio unitario va a ser 0, descuento e impuestos no van, al igual que el importe 0. ¿Por qué? Porque aquí este importe o estos impuestos ya fueron declarados en la factura original, si no se estarían duplicando los impuestos o los ingresos. CFDI relacionado. En este caso, el CFDI se toma, o el SAT define que debe de ponerse sustitución de los CFDI previos, y aquí debemos agregar el CFDI de la factura original. En este caso, BD175FF y demás caracteres. Voy a regresar a la pantalla anterior y aquí tenemos el folio fiscal que es BD175FF3. Va
una trazabilidad, que es uno de los objetivos del SAT, tener una trazabilidad, un rastreo de cómo va evolucionando nuestro flujo, tanto de ingresos como de pagos, a través de las facturas. Por eso agregó CFDI relacionados. Ahora vayamos a la sección del complemento de recepción de pagos. Ya mencionamos estos campos en la estructura de complemento de pagos. Aquí ya lo veremos con un caso real para que nos aclare más todas nuestras dudas y nos deje claro este complemento. Fecha de pago, ¿no? La fecha de pago se indica si no se sabe las 12 horas o las 0 horas, si no se sabe la hora y fecha exacta del pago. La forma de pago, cómo se hizo este pago, en este caso es efectivo. El monto del pago, 5.800, que corresponde a la mitad de la factura original. La moneda, número de operación, como mencionamos es un número interno para tener ahí un identificador del pago. En este caso se dejan en blanco tanto los datos del banco y cuenta del cliente como los del receptor. Tipo CAT pago tampoco aplica porque es un pago en efectivo. Después vienen los pagos relacionados. El ID documento, que se puede, en este caso agregamos el folio fiscal de la factura original. Aquí estamos agregando la factura original. Su serie, folio, la moneda que se aplicó, tipo de cambio, si como es el peso mexicano se deja vacío, el método de pago que se utilizó para este caso, el número de parcialidad aplicable, sería la 1, y aquí viene el importe del saldo anterior, que corresponde a 11.600 de la factura original, inicial, el importe pagado y el importe saldo insoluto. Así se desplegarían los datos de un complemento de pago. En caso de que hubiera más documentos relacionados, pues aquí puede ver N documentos relacionados y la información de cada uno. Vamos con la parcialidad número 2. En este caso, igual, ¿no? La fecha de emisión y demás, pero en este caso sí estamos agregando los datos del banco, tanto del cliente como de nosotros, ¿no? Se está diciendo que es del banco Banamex, su RFC, número de cuenta, el número de cuenta de nosotros, este es el caso del RFC, que es Bancomer, tipo CAT pago, que es 01, que es SPAY, y en los documentos relacionados vamos a agregar la factura original, pero en este caso ya marcamos la parcialidad 2, el importe del saldo anterior, que es después de haber aplicado la parcialidad, el saldo insoluto, 5.800, el importe pagado, pues, y en este caso pues ya con esto se cubre la totalidad de la factura original, queda en 0. De esta forma operaría las parcialidades o el caso de sus parcialidades con un ejemplo real. Vamos con una serie de preguntas genéricas que nos han hecho nuestros clientes. ¿Se puede cancelar un CFDI que ya tiene un complemento de pagos relacionados? La respuesta es no. Una vez que un CFDI original o inicial se le asoció un complemento de pagos, ya no se puede cancelar, se tiene que emitir una nota de crédito. Que en parte es la respuesta de la pregunta 2. ¿Se debe cancelar una factura que anteriormente se emitió en una sola exhibición y no se paga al 100%? No. Se tiene que emitir una nota de crédito para que nuestra contabilidad esté correcta. ¿En qué momento debo generar el complemento de pago? Bueno, el complemento de pago se debe de generar idealmente al momento en que se aplica el pago, pero el SAT da todo el mes fiscal, bueno, el mes del ejercicio en que se encuentre. Por ejemplo, si me hacen un pago el 1 de mayo, bueno, yo tengo hasta el 31 de mayo para aplicar el pago, y después del 31 tengo 10 días naturales para registrar o emitir el CFDI del complemento de pago. Bueno, ¿qué podemos concluir en base a todos los casos de uso y al complemento de pagos? Bueno, en primer lugar, que todos los contribuyentes, empresas morales o físicas, en la área de cuentas por cobrar y cuentas por pagar, pues tenemos ahí ahorita un gran desafío. ¿Por qué? Pues porque tenemos que agregar estos nuevos esquemas
a nuestro día a día y pues debemos de hacerlo de una forma correcta. Obviamente esto conlleva cambios tanto en los procesos operativos como en los sistemas informáticos que ocupamos para llevar el control de este proceso. Entonces, tanto el área contable como el área de sistemas o los proveedores de las herramientas de software que se utilizan tendrán que hacer un trabajo, una inversión para aplicar estas modificaciones del complemento de pago a la operación diaria de las áreas de cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Podemos decir que el complemento de pagos, información que nos requiere ahora el SAT, va a ser compleja la asimilación de estos nuevos conceptos por todas las áreas, todo el personal que participa en el proceso de facturación. Entonces, pues hay que estar preparados, hay que seguir la evolución de la normatividad y lo que vaya publicando el SAT, porque este esquema todavía no está 100% definido. Todavía el SAT en estas semanas ha hecho modificaciones y se esperan modificaciones ya no tan drásticas ni tan relevantes, pero que sí van a afectar al complemento de pago. Entonces debemos de estar atentos y sobre todo pues empezar a trabajar. Aunque se dio una prórroga al 30 de noviembre, no dejar pasar todo este tiempo, porque no es tan sencillo, ¿no? Como vimos, CFDI 3.3 es más pequeño en cuestión de campos, pero en cuestión de validaciones, en cuestión de integridad de la información, en cuestión de reglas de operación, aumentó exponencialmente. Así como los complementos de pago, así como el complemento de nómina y así como los complementos que de aquí en adelante se van a publicar. Recuerden que FAEX tiene herramientas tanto para la emisión del CFDI 3.2 y ahora la emisión del CFDI 3.3, así como la recepción y validación de ambos esquemas. No lo dejen para el último, aprovechen que el SAT nos dio ahorita una prórroga de 5 meses y pongámonos a trabajar para que el 1 de diciembre o el 1 de julio o durante estos meses arranquemos con el CFDI 3.3. De mi parte ha sido todo, que tengan un buen día, muchas gracias.